Hola, buenas tardes. Ya, entonces, como les había comentado, vamos a ir revisando los videos clase a clase, ¿ya? Yo tengo frente a mí la diapositiva. Lo ideal es que ustedes cuando vean este video puedan tener más o menos a la vista las diapositivas. De esa forma yo les voy a ir como comentando cuáles son los aspectos que ustedes más o menos debieran conocer, cuáles son las cosas que debiesen como aprender de mejor forma, y muchos de estos aspectos tienen que ver con una habilidad comprensiva. Bueno, de todos los que hemos conversado, las habilidades comunicacionales son aspectos que sí tienen una base teórica. Sin embargo, es un proceso natural de los seres humanos, ¿ya? Es la forma en cómo nos enfrentamos, cómo nos conocemos, cómo interactuamos. Por lo tanto, la teoría nos permite cómo poder ir mejorando esta habilidad que se da de manera natural en el ser humano, ¿ya? Em, lo que primero íbamos a revisar en este pequeño video es la clase número 2 que hablaba sobre las habilidades, las generalidades de las habilidades comunicacionales, que en cierta forma es como una especie de introducción a todo lo que se va a revisar después, ¿ya? Entonces yo voy revisando la diapositiva, y una de las cosas súper importantes que ustedes tienen que fijarse cuando ven esta diapositiva es primero ver el tema de cuando salen los objetivos, los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esos son los aspectos que ustedes cuando terminan de revisar eso debieran conocer. Entonces ustedes la idea es que puedan estudiar, por ejemplo, en la clase número 2 y al finalizarla poder tener claro cuáles eran los contenidos que ustedes debieran saber. Pueden anotarlos en un papel, qué sé yo, y de esa forma poder decir, ya, yo me sé esto otro, es como que hacen un checklist si realmente han aprendido el contenido principal de esa unidad o lo que se espera que ustedes aprendan. Entonces, en la clase número 2 de la unidad número uno, lo que deberían haber aprendido o lo que deberían aprender es primero, identificar los conceptos generales de habilidades comunicacionales. Por lo tanto, lo central de esto son los conceptos, ¿ya? De las habilidades comunicacionales que están explicitados aquí. Luego dice señalar la clasificación de las habilidades comunicacionales. Por lo tanto, eso es un elemento que ustedes debieran también conocer, cómo se clasifica, ¿ya? Después, eso es como la primera parte. Entonces, en esta diapositiva número 2 tenemos dos temas centrales. Primero, las habilidades comunicacionales, y segundo, lo que viene ahora, las relaciones interpersonales. Entonces dice la importancia de las relaciones interpersonales en los contextos de salud y reconocer, es decir, que ustedes puedan saber cuáles son las habilidades comunicacionales más importantes. ¿Por qué es central conocer esto? Porque de pronto la materia no solo, ustedes pueden comprender que al igual que en el colegio, las cátedras en la universidad pueden ser de selección múltiple, pueden ser de verdadero y falso. Selección múltiple son las alternativas, es decir, que le dan como no sé, pues, una frase, una indicación, digamos, y ustedes tienen que poner cuál de las alternativas es la correcta, la A, la B, la C o la D, ¿ya? Entonces, en ese contexto tienen que más o menos aprender a diferenciar cuál es de una cosa y cuál es de otra, a cuáles son las relaciones, como los conceptos de relaciones interpersonales, de habilidades blandas, de comunicación verbal y no verbal y de habilidades comunicacionales generales. Esos conceptos los tienen que tener súper claros, porque podrían estar incluidas dentro de una pregunta, digamos, de selección múltiple. Pero también hay preguntas de verdadero y falso, hay preguntas de desarrollo, donde implica ya no solo cómo señalar cuáles son, identificarlas, sino aplicarlas en un caso práctico, por ejemplo. Entonces, la idea es que puedan tener en la clase número 2 estos dos conceptos. Las habilidades, como las generalidades de las habilidades comunicacionales y las relaciones interpersonales. Ahora, ¿cuáles son las que no? Primero, la diapositiva nos explica a qué se refieren las habilidades o competencias comunicativas, ¿ya? Estos procesos lingüísticos de hablar, escuchar, leer y escribir, ¿ya? Claramente conversábamos nosotros también en esa clase de que existen personas que tienen habilidades diferentes.
por lo tanto, quizás no tienen el sentido del oído o de poder hablar, por lo tanto, han como creado nuevas formas de lenguaje. Así que estas son algunas de las formas de comunicación eh, como desde el punto de vista tradicional, pero sabemos que el hablar también podemos hablar de una manera que lo veamos de manera visual cuando tenemos el lenguaje de señas o podemos conversar a través de o el lenguaje escrito, por ejemplo, de las personas que son ciegas, que lo hacen a través de braille. Entonces también hay una flexibilización, por lo tanto, en este proceso, en esta diapositiva, vamos a hablar como un poco desde lo generalizado, digamos, desde la norma, entre comillas, ¿ya? Como procesos lingüísticos, hablar, escuchar, leer y escribir, ¿ya? ¿Qué más nos cuenta esta diapositiva? Bueno, me acuerdo que incluso lo habíamos repasado sobre la clasificación de las habilidades comunicativas. Entonces, la primera que en la diapositiva estaba, recuerdan que habían diferentes formas de hacer esta nomenclatura, es decir, habían distintas formas de clasificarla, pero la que nos propone la universidad, en este caso, es la siguiente. Primero, las habilidades verbales de recepción, que eran escuchar y leer. O sea, yo recibo el mensaje. Cuando yo estoy leyendo, estoy recibiendo el mensaje que otra persona escribió. Cuando yo estoy escuchando, estoy atenta a lo que otra persona me está diciendo. Entonces, dentro de la clasificación de las habilidades comunicacionales, la propuesta es que la primera es la habilidad de recepción, ¿ya? Y dice habilidades verbales de recepción, o sea, yo recibo el mensaje, ¿ya? Después está la segunda, es las habilidades verbales de emisión. Es donde ahora yo entrego el mensaje, soy yo el que entrega ese mensaje. Y desde ahí lo clasifican en dos, que es el hablar, como lo que estoy haciendo yo ahora, que le estoy enviando un mensaje a ustedes, y el escribir, ya como por ejemplo el docente que escribió esta diapositiva, ¿ya? Después, la tercera habilidad es la no verbal, ¿ya? Todo lo que no sea, digamos, verbal, pertenece a esta, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con nuestro lenguaje corporal y todo lo que no implique las palabras, ¿ya? Entonces, la tercera habilidad es la no verbal. Después dice, ¿por qué es importante desarrollar las habilidades comunicacionales? ¿Para qué sirven? Y nos plantea aquí, digamos, el autor de esta diapositiva, es que una buena o mala comunicación puede desarrollar efectos positivos o negativos en nuestras relaciones. Por lo tanto, es fundamental para ustedes que puedan conocer cuáles son como las bases de la comunicación para que de esa forma ustedes puedan establecer buenas relaciones comunicacionales con su grupo de trabajo, con sus compañeros de trabajo, con sus pacientes, etcétera. Porque en el fondo de eso va a ser vital el entendimiento que tenga el otro del mensaje que ustedes están entregando, como las habilidades blandas que vamos a revisar después, como el trabajo en equipo. ¿Ya? Piensen que esto estamos como recién comenzando, digamos, en esta clase número 2 sobre todo lo que va a venir después de las habilidades comunicacionales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, esta nos va presentando, digamos, las importancias de las habilidades o competencias en términos comunicacionales y también le hace como que inicia el realce de la importancia de lo que son las habilidades blandas, ¿ya? Y haciendo, digamos, la distinción, que es muy importante que lo tengan súper claro, que las habilidades duras tienen que ver con las habilidades técnicas de conocimiento y las habilidades blandas son todas aquellas habilidades como humanas que se van desarrollando dentro de la interacción o de las relaciones interpersonales, ¿ya? Luego nos habla sobre 10 habilidades blandas más demandadas y a ver, ¿cuáles son los ejemplos acá? Mantener relaciones interpersonales positivas, mostrar destrezas de comunicación, verbal, no verbal, escrita y hablada. Por eso es que ustedes tienen este curso, porque la idea es que puedan hablar bien, dar un mensaje comunicacional comprensible, tener las instancias de escucha activa, de poder darle el tiempo de entender a la otra persona, clarificar lo que ustedes quieren decir para que se entienda bien y no haya malinterpretaciones,
Y a la vez que cuando escriban documentos médicos, muchas de esas cosas ustedes las hacen manuales todavía, no hayan errores que puedan confundir y generar en el fondo problemas en su trabajo. Por ejemplo, que puedan generar que ustedes escriban mal el nombre de un medicamento y que de pronto el paciente sufra alguna negligencia a raíz de eso. ¿Ya? Entonces es importante tener una buena comunicación verbal tanto como escrita. Pero también nos comentan que ser sociable, tener facilidad de adaptación, una personalidad amigable, es decir, que ustedes puedan ser corteses con los demás, tener una actitud de escucha, de comprensión, versus personas que son más impulsivas, rabiosas, enojonas o impositivas con su mirada o su forma de pensar y que no escuchan nada. Ser puntual también es importante para ustedes, especialmente fundamental. Creativo, que implica en el fondo poder, no sé, plantear estrategias diferentes a las que estaban trabajando o de pronto cuando están enfrentados a un problema ahí en terreno in situ, buscar estrategias para poder resolverlo. Implica eso también un proceso reflexivo que en algún momento lo conversamos. Ser organizado, trabajar en equipo y tener un pensamiento crítico. ¿Por qué es importante tener un pensamiento crítico y reflexivo? Porque eso les va a permitir hacer a ver, antes de actuar en circunstancias normales, tener un espacio de poder reflexionar lo que está entrando, por así decirlo, y reflexionar lo que va a salir. O sea, frente a una situación particular, voy a tener un pensamiento crítico, reflexivo para hacer un análisis frente a eso y de esa forma pues, saber de la mejor manera actuar, pensar cuál es la mejor manera de reaccionar frente a X situación, ¿ya? Y en relación a las relaciones, o sea, sobre las relaciones interpersonales, como les decía que es importante saber bien cuáles son los resultados de aprendizaje. Para esta parte de esta unidad, identificar conceptos generales de relaciones interpersonales, señalar la importancia de las relaciones interpersonales en los contextos de salud y indicar los principales factores que influyen en las relaciones interpersonales. Son tres elementos: conceptos generales, la importancia de las relaciones interpersonales y los principales factores. Son esas tres cosas que ustedes debieran manejar. Entonces, aquí nos cuentan un poco el autor, digamos, a qué se refiere cuando habla de relaciones interpersonales. Nos habla sobre los factores internos que influyen en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Como factores internos nos hablan del carácter, que es aquello que se forma, digamos, desde el temperamento, que es con lo cual nosotros nacemos, como lo biológico, y el ambiente, que tiene que ver con la interacción de este temperamento con el ámbito de lo social desde que somos pequeñitos. Ambos aspectos son el carácter. La personalidad, que ya es cuando esto se solidifica y estructura, digamos, el quienes somos. La autoestima, que tiene que ver cómo nosotros nos amamos y nos queremos a nosotros mismos. La motivación, las emociones, incluso factores de salud como los hormonales, enfermedades o problemas, etcétera, problemas oftalmológicos, dice acá. O sea, las relaciones interpersonales están moduladas por factores internos y externos, que nos pone aquí como ejemplo el lugar donde nacimos, nuestras costumbres y nuestra cultura. Porque si ustedes, por ejemplo, piensan en las mujeres que viven en el Medio Oriente, claramente son mujeres muy distintas a nosotras porque han crecido en un ambiente sociocultural muy diferente al nuestro. De esa misma manera, las mujeres que han nacido en Europa o en Estados Unidos, donde quizás han tenido otro tipo de culturas, son culturas mucho más antiguas, también probablemente hayan aspectos de discordia. Y mucho más si le comparamos, por ejemplo, a los pueblos, no sé, originarios en África, que las mujeres tienen también culturas que a nosotros nos puedan parecer como súper diferentes, para ello es normal. Y esa forma, digamos, de aprendizaje social tiene que ver cómo ellos van a interactuar con los demás. Por lo tanto, también aquí incluyen los valores, creencias, sellos de formación escolar, contexto, etc. Entonces, ya sabemos que las relaciones interpersonales están moduladas por factores internos y externos. Bien, aquí nos habla también sobre la percepción social, es decir, cómo nosotros percibimos a los demás, y obviamente eso va a estar también modulado por nuestra cultura.
¿ya? Aquí nos dan varios ejemplos en relación a esto y habla sobre los errores de atribución, que recuerdo yo muy bien haberles enviado videos para que pudieran entender estos, a ver, estos contenidos son teóricos, son teorías que algunos sociólogos, psicólogos, antropólogos han ido creando en relación como al ser humano para entender cómo se va relacionando a nivel interpersonal. Son formas de explicar la realidad. Esas son las teorías, ¿ya? Entonces aquí comentan sobre los errores de atribución. Error número uno, error fundamental de atribución, y aquí nos aporta algunos ejemplos. Recuerdo haberle enviado también algunos videos donde explican más. Eh, entonces, por ejemplo, dice el paciente es descuidado y no sigue órdenes, que no entiende las órdenes y tiene falta de atención a las indicaciones. Esos serían posibles errores de atribución por factores internos al paciente. O sea, yo digo que esta persona tiene tal actitud o tiene tal conducta por algo que le pasa a él en su mundo interno, por ejemplo, en el ejemplo, que es descuidado, pero también puedo yo tener algunos errores de atribución por factores externos al paciente. Por ejemplo, nadie le explicó que debería venir en ayunas en un horario definido. Entonces, el error fundamental de atribución tiene factores internos a las personas como factores externos, que yo le endoso. O sea, yo endoso al otro porque supuestamente esa persona actuó de tal manera, ya sea por cosas internas de él o por cosas externas que le sucedieron y que son más allá, digamos, de su control. Después está el efecto actor-observador, que es atribuir nuestra propia conducta, la nuestra, a factores situacionales, pero la de los otros a interna. O sea, yo, por ejemplo, llegué tarde porque, no sé, pues se me apagó el celular, hubo un temblor, se cortó la luz, chocó la micro, se atrasó, no pasó, etcétera. Y las otras personas por internas, es decir, no, mi compañero llegó tarde porque él es irresponsable, porque él nunca se levanta temprano, porque carretea en la noche, etcétera. Eso es auto-observable, ¿ya? Es como que si yo, para juzgar a los demás, fuera más dura y dijera que son atribuciones personales de la otra persona, pero para juzgarme a mí misma, siempre le echo la culpa como cosas externas. A eso se refiere. Después tenemos los sesgos de autocumplimiento, que dice atribuir nuestros resultados positivos a causas internas y los negativos a causas externas. El tercer sesgo entonces solo en relación a mí. El segundo era en relación a mí y al otro, ¿ya? El tercero es mío. Entonces yo como que soy súper buena conmigo misma. Entonces cuando yo me equivoco, por ejemplo, em, lo atribuyo, digamos, a, no, miento, las cosas positivas. O sea, cuando yo hago algo bueno, digo que es porque yo soy súper inteligente y soy súper bacán. Pero cuando me equivoco, la culpa la tienen los demás, la tiene el tránsito, la tiene el gobierno, etcétera. Entonces, lo positivo le doy una atribución interna, como una característica personal positiva mía. Y cuando me pasa algo mal o cuando yo fracaso, ahí le doy como una atribución externa al, al contexto, a la situación del día, al gobierno, a la profesora, etcétera, ¿ya? Eso es el tercero, que es el sesgo de autocumplimiento. Y el cuarto que está acá es la tendencia egocéntrica de contribución. Este error de atribución consiste en autoatribuirse más responsabilidades de los resultados producidos conjuntamente. O sea, hacemos un trabajo grupal en la universidad, nos sacamos un 7 y yo en mi mente digo, no, es que esto lo hicimos porque yo soy bacán, yo soy súper importante aquí, si no hubiese sido por mí no nos hubiese ido tan bien. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, en el trabajo, cuando a veces las personas dicen, no, es que no, mi jefe no es capaz de hacer eso, yo lo hago por él, si yo no lo hiciera, esta empresa no funcionaría, o este grupo de salud no resultaría tan bien como qué sé yo. Eso es la tendencia egocéntrica de contribución, o sea, como que todo lo bacán, todo lo bueno es por mí, ¿ya? Entonces, esos son errores de atribución. ¿Por qué es importante? Porque al momento de juzgar una situación, debemos tener en cuenta que vamos a tender a ser muy buenos con nosotros y a ser más crudos, quizás, o más duros con los demás. Y eso puede tener que ver con un error de atribución,
porque pareciera ser, según esta teoría, una tendencia natural del ser humano a juzgar de esa manera en el contexto de las relaciones interpersonales. Luego habla sobre los esquemas cognitivos. Dice, ¿cómo formamos una impresión de los demás? O sea, desde dónde surgen estos errores de atribución, por así decirlo, desde dónde nosotros nos hacemos una idea de cómo son los otros. Dice, formamos una imagen relativamente coherente de una persona mediante la unión de diversos elementos. La higiene, el aspecto físico, el cómo habla, el cómo se mueve, las opiniones que da. O sea, claramente yo creo que, bueno, nuestro país es bien potente en eso, así como te ven, te tratan, como tú hablas, es del medio sociocultural de donde tú vienes, cómo es el color de tu cabello o tu forma de vestir, es de cuál clase social vienes tú, y desde ahí, cómo te voy a tratar. Si estoy en un medio más vulnerable, probablemente me van a cargar la gente cuica, la voy a rechazar y la voy a ofender. Y lo mismo, si estoy en un medio como más de sociocultural alto, va a venir una persona quizás morenita, que no hable muy bien y la persona lo va a rechazar por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué componentes influyen en la primera impresión? O sea, la primera impresión que yo me doy de una persona, que es súper importante para cómo va a ser mi trato posterior. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque cuando ustedes atiendan a sus pacientes, pueden tener una muy buena impresión de esa persona y tener un trato muy agradable, pero también puede ser lo contrario, que tengan una mala impresión. Entonces les va a costar después tratarlos bien o ser cariñosos o ser atento con esa persona. Entonces aquí les muestra que en el fondo no es azaroso que nosotros tengamos una u otra impresión y que de pronto hay que darle un proceso, digamos, crítico reflexivo para poder comprender que esa persona puede ser totalmente distinta a la primera impresión que yo me di, ¿ya? Entonces, lo primero que nos cuenta son los esquemas cognitivos que permiten relacionar situaciones similares ocurridas anteriormente, ya que se han construido en un tipo de esquema mental. Es decir, si yo, por ejemplo, veo a una abuelita, que es mi paciente, y yo he tenido una pésima experiencia con las abuelitas, mi abuela me trató mal, mi mamá cuando se volvió abuela también era mala, me escupía, me garabateaba, etcétera. Entonces yo voy a tener en mi esquema, digamos, en mi esquema mental, una animadversión, como una mala onda a las abuelitas. Entonces va a llegar una paciente abuelita y puede que yo tenga esa primera impresión de que no, las abuelitas son malas. Lo mismo, por ejemplo, si yo conozco, no sé, pues en mi barrio había un tipo así con un corte de pelo de tal manera, que se vestía con ropa así hip hopera, que hablaba así choro, y ese tipo, por ejemplo, me asaltó o me trató mal, qué sé yo. Si yo veo a un paciente así que tiene tajos en la cara, tatuajes, pelado, entonces mi primera impresión va a ser, este tipo es un delincuente, es una mala persona. Y no necesariamente es así. Tiene que ver con que tenemos ciertos esquemas mentales que nos permiten como, no es que sea malo eso nos permite comprender el mundo, nos permite como asegurarnos, digamos, de aprender y protegernos también. O sea, no es que sea malo esto, pero en nuestro trabajo es importante tener presente, ¿ya? Teorías implícitas de la personalidad, o sea, las personas que son de cierta manera nos hacen parecer que son buenas, por ejemplo, ya, no sé, dice, hace referencia a las creencias que tiene cada individuo acerca de los rasgos, características de las personas suelen aparecer unidas, es decir, ocurren conjuntamente. Por ejemplo, decimos que las profesoras son todas buenas, las enfermeras son todas pesadas. Los policías son todas, antiguamente diríamos los policías son todos buenos, hoy en día diríamos los policías son todos malos. Entonces, esas son como las implícitas de la personalidad. Y en realidad, cada persona es un mundo. No podemos generalizar. El cerebro hace eso porque es la manera que tiene como de aprender sobre el mundo exterior a través de las experiencias, el aprendizaje. Sin embargo, también es relevante tener presente de que la generalización no siempre es buena porque a veces nos vamos a equivocar, porque no todas las personas son de tal y tal manera. Puede que una profesora sea súper mala, como que puede que un policía sea súper bueno, ¿ya? Eso. ¿Qué más? La importancia, nos sale también la importancia de las relaciones interpersonales. En el fondo, esto lo conversamos harto, lo importante de poder como generar relaciones interpersonales positivas, que muchas veces nosotros provenimos de hogares donde son súper buenos, pero también unos que no son muy buenos, donde había mucha violencia, por lo tanto eso también marca como un piso relacional del cómo nosotros nos enfrentamos al mundo ya desde la mirada de un adulto.
Entonces, desde ahí tenemos que procurar generar en los espacios laborales buenos climas, buenas relaciones interpersonales que no estén basadas en la violencia, en la agresión, en la denostación o tratar mal al otro, porque eso va a generar estrés, va a generar conflicto, va a generar pelea y no es un buen espacio para trabajar, porque al final lo central no es el trabajo, sino que se vuelven los problemas. Lo importante es que tengamos un ambiente relacional positivo para que lo central sea el trabajo en equipo y lo mejor para los pacientes. ¿Ya? Entonces eso sería como lo más importante de esta unidad. ¿Ya?